Estas son las historias susurradas en los rincones más oscuros del Internet, relatos que te hacen cuestionar qué es real. No son solo leyendas de fogata, son relatos de eventos reales que dejaron a la gente cambiada para siempre. Esta noche nos adentraremos en 5 historias verdaderas aterradoras que desdibujan la línea entre la realidad y la pesadilla. Así que apaga las luces, cierra tus puertas y prepárate. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Si anhelas lo extraño, oscuro y misterioso, estás en el lugar correcto. Mark conducía por una carretera solitaria a altas horas de la noche. El motor de su coche, zumbando suavemente mientras la oscuridad lo envolvía por completo. No había señales de vida, ni casas, ni otros vehículos, solo el asfalto interminable y el sonido de sus propios pensamientos. El reloj marcaba casi la medianoche, y la luna apenas iluminaba el paisaje desértico a su alrededor. De repente, en el borde de la carretera, la vio. Una mujer joven, de pie bajo la tenue luz de los faros, vestida con un largo vestido blanco, haciendo autostop con una expresión de súplica en el rostro. Parecía fuera de lugar, como si hubiera surgido de la nada, y su presencia era inquietante y misteriosa. En contra de sus instintos y con el corazón acelerado, Mark pisó el freno y detuvo el coche junto a ella, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. La joven subió al coche en silencio, moviéndose con una extraña delicadeza. Solo susurró una palabra, casi inaudible: casa, y con un dedo tembloroso señaló el camino por el que debían ir. De inmediato, el aire dentro del coche se volvió helado, como si una ráfaga de viento invernal hubiera atravesado las ventanas cerradas. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda y notó cómo su aliento se volvía visible en la penumbra. Mark intentó entablar conversación, preguntándole si estaba bien o de dónde venía, pero la joven permanecía completamente inmóvil, mirando fijamente hacia adelante, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos o en otro mundo. Siguiendo sus indicaciones, Mark condujo por un camino de tierra desierto, bordeado de árboles retorcidos y sombras inquietantes, hasta llegar a una antigua granja en ruinas, que parecía abandonada desde hacía años. Cuando Mark se volvió para decirle que habían llegado, su corazón dio un vuelco. El asiento del pasajero estaba completamente vacío. No había rastro de la joven, ni sonido de la puerta abriéndose, ni huellas en el suelo. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Atónito y temblando, Mark pasó la noche en vela y al amanecer decidió regresar a la granja para buscar respuestas. Allí, un vecino anciano le contó una historia escalofriante. Hacía años, una joven que coincidía con la descripción de la pasajera había muerto en un trágico accidente de coche en ese mismo tramo de carretera, mientras intentaba volver a casa. El vecino le mostró una vieja fotografía, la misma joven, con su vestido blanco, sonriendo tímidamente. Se decía que su espíritu seguía vagando, incapaz de encontrar el camino de regreso, repitiendo eternamente su último viaje. Desde entonces, algunos conductores aseguran haber visto a la misteriosa figura en la carretera, siempre vestida de blanco, levantando la mano en busca de ayuda, esperando que alguien la lleve finalmente a casa. Marcado por la experiencia, Mark nunca volvió a conducir por esa carretera de noche. El miedo y la duda lo acompañaron siempre, preguntándose si realmente había ayudado a un fantasma o si todo había sido producto de su imaginación. Algunas historias, al parecer, nunca descansan, y en las noches más oscuras, la leyenda de la autoestopista fantasma sigue viva, recordándonos que hay misterios en la carretera que tal vez nunca lleguemos a comprender. La casa de ensueño de la familia Harris se convirtió en una pesadilla cuando su hijo, Leo, escuchó rasguños y susurros desde el ático. Al principio, culparon a la vieja casa, pero los ruidos crecieron, rítmicos, deliberados y escalofriantes. Una noche, Sarah investigó. En la penumbra del ático, encontró "Vete" grabado en las tablas del suelo. Luego, una sombra, alta, imposiblemente delgada, se movió al borde del haz de su linterna, más oscura que la oscuridad misma. Se retiró a las sombras y Sarah huyó, agarrando a Leo y escapando en la noche. La familia nunca regresó, vendiendo la casa con pérdidas. Los nuevos dueños no reportaron nada extraño,
Pero la familia Harris sabía, algo en ese ático no los quería allí. A veces las cosas más aterradoras son las que esperan en la oscuridad. Y a veces todavía están esperando. ¿Te atreverías a mirar? Chloe, una estudiante universitaria que vivía sola en un pequeño apartamento de la ciudad, comenzó a recibir llamadas misteriosas cada noche, siempre después de la medianoche. Al principio, pensó que era una broma pesada de algún compañero de clase, pero pronto se dio cuenta de que nadie sabía su número privado. La primera vez que sonó el teléfono, el silencio al otro lado de la línea la dejó inquieta, pero no asustada. Sin embargo, la insistencia de las llamadas nocturnas empezó a perturbar su sueño y su tranquilidad. Cada llamada solo traía una respiración pesada, casi animal, y débiles sonidos de raspado, como si alguien arrastrara las uñas sobre una superficie rugosa. Chloe intentaba preguntar quién era, pero nunca recibió respuesta. Solo el inquietante sonido de alguien, o algo, al otro lado escuchando. Desesperada, Chloe llamó a la policía, pero no pudieron rastrear el origen de las llamadas. Le sugirieron cambiar su número, pero eso le parecía una rendición, como si estuviera permitiendo que el miedo controlara su vida. Cada noche, el teléfono sonaba, y cada noche, Chloe se sentía más sola y vulnerable. Una noche, mientras intentaba ignorar el teléfono, escuchó golpes suaves en la ventana de su tercer piso. Era imposible que alguien estuviera allí. No había balcón, ni escalera de incendios, solo la oscuridad y el vacío. Los golpes se repitieron, cada vez más insistentes, como si alguien supiera exactamente dónde vivía y quisiera entrar. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba una palabra que la heló de miedo: casa. Era su propio número, como si la llamada viniera desde dentro de su apartamento, o desde un lugar aún más cercano. Los golpes en la ventana se volvieron frenéticos, acompañados de una risa gutural y distorsionada que parecía surgir de la misma oscuridad. Chloe sintió que el peligro ya no era solo una voz al teléfono, sino una presencia real, acechando justo afuera de su ventana, esperando el momento de entrar. Paralizada por el terror, Chloe tomó sus llaves con manos temblorosas y huyó del apartamento, dejando atrás todas sus pertenencias. No miró atrás, ni siquiera cuando escuchó la puerta de su apartamento cerrarse de golpe tras ella. Esa noche, abandonó su hogar para siempre, incapaz de regresar. Nunca supo quién o qué estaba detrás de las llamadas, ni cómo alguien pudo llegar a su ventana en un tercer piso. A veces, se pregunta si todo fue real o producto de su imaginación, pero el miedo que sintió esa noche fue demasiado intenso para ser solo un sueño. Lo único que sabe con certeza es que escapó de algo esa noche, algo que no era humano o que no debería haber estado allí. Desde entonces, cada vez que escucha un teléfono sonar en la oscuridad, siente un escalofrío recorrerle la espalda. Algunas llamadas es mejor dejarlas sin respuesta, porque nunca sabes quién o qué podría estar al otro lado esperando que contestes, y algunas puertas, nunca abrirlas. ¿Habrías contestado tú esa llamada sabiendo lo que podría haber detrás? 4 amigos alquilaron una cabaña remota en la montaña buscando paz, pero encontrando terror. Una tormenta violenta cortó la electricidad y algo comenzó a rascar la puerta. Ben vislumbró una figura alta y delgada en el porche, definitivamente no humana. El raspado se convirtió en golpeteo, rodeando la cabaña, luego un sonido de crujido desde la chimenea. Bloquearon la chimenea, acurrucados mientras la tormenta rugía y los ruidos crecían. Al amanecer, la tormenta pasó, pero afuera encontraron huellas de 3 dedos y "Tú eres el siguiente", grabado en la puerta. El camino estaba inundado. Quedaron varados hasta que llegó el rescate. Ninguno de ellos volvió a acampar. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz, y algunas cosas, una vez invitadas, nunca se van de verdad. ¿Pasarías una noche allí? Clara vivía en una ciudad concurrida, rodeada de miles de personas y el bullicio constante de la vida urbana. Sin embargo, la sensación de ser observada la atormentaba cada noche, como si una presencia invisible se escondiera entre las sombras de su apartamento. Aunque intentaba convencerse de que era solo su imaginación, el miedo se instalaba en su pecho y no la dejaba dormir tranquila.
Cerró sus persianas con manos temblorosas, asegurándose de que ninguna rendija permitiera la entrada de miradas ajenas. Pero la inquietud no desaparecía. Al contrario, crecía con cada crujido de la madera y cada sombra que se deslizaba por la pared. Era como si alguien estuviera dentro, acechando en los rincones más oscuros, fuera de la vista pero peligrosamente cerca. Una noche, al regresar del trabajo, encontró su puerta principal entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Clara recordaba perfectamente haberla cerrado con llave antes de salir. El silencio del pasillo era abrumador, y el aire parecía más frío de lo normal. Dentro no faltaba nada, ni un solo objeto fuera de lugar, pero en su almohada, como una firma macabra, yacía una sola rosa negra muerta. El contraste de la flor oscura sobre las sábanas blancas le heló la sangre. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje? Aterrorizada, huyó del apartamento y llamó a la policía. Los agentes revisaron cada rincón, buscaron huellas, preguntaron a los vecinos, pero no encontraron pruebas de intrusión. Para ellos, era solo un caso más de paranoia urbana. Pero para Clara, la amenaza era real y tangible. Incapaz de soportar la ansiedad, Clara se mudó de inmediato, empacando sus pertenencias en medio de la noche. Cada ruido la hacía saltar, cada sombra parecía esconder un peligro. Pero el verdadero horror vino después, cuando pensó que finalmente estaba a salvo. Mientras empacaba las últimas cajas, su padre, que había venido a ayudarla, notó algo extraño en la rejilla de ventilación de su habitación. Al acercarse, descubrió una pequeña cámara, perfectamente camuflada, apuntando directamente a su cama. El escalofrío que recorrió a Clara fue indescriptible. Alguien había estado observando cada uno de sus movimientos, no desde afuera, sino desde dentro de sus propias paredes. La idea de que su privacidad había sido violada durante tanto tiempo la dejó sin aliento. ¿Cuánto tiempo llevaba esa cámara allí? ¿Quién la había puesto? Clara nunca supo quién era el responsable. La policía investigó, pero el rastro se perdió entre los pasillos y las paredes del edificio. La sensación de vulnerabilidad la acompañó mucho tiempo después de mudarse. A veces, los monstruos más aterradores no son los que ves en la calle, sino los que se esconden en los lugares más inesperados. Los que acechan en la oscuridad, esperando el momento perfecto para revelarse. Y a veces están mucho más cerca de lo que crees, ocultos tras una pared, una rejilla o incluso una simple cámara. ¿Qué tan bien conoces tu propia casa? ¿Te atreverías a mirar en los rincones más oscuros? Quizás la próxima vez que sientas que alguien te observa, no sea solo tu imaginación. La luz regresa, pero el frío persiste. Estas historias se aprovechan de nuestros miedos más profundos. Estar solo, ser observado, ser cazado. Nos recuerdan que el horror puede encontrar a cualquiera, en cualquier lugar. Gracias por acompañarme en la oscuridad esta noche. Si tienes una historia propia, compártela a continuación. Hasta la próxima, mantente a salvo y trata de dormir.